entonces a la palabra del Señor. Ustedes se quedan sentaditos, ya han estado algún tiempo de pie. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del tema del pecado y los pecados. En la contemporaneidad se habla muy poco acerca del pecado, porque los predicadores quieren endulzarle el oído a los oyentes y de alguna manera se ha dejado de predicar el pecado. Pero como nosotros somos una iglesia bíblica, no podemos dejar de hablar lo que dice la Escritura. Y para eso vamos a hablar hoy acerca del tema el pecado y los pecados. Vamos a arrancar desde el texto bíblico en Romanos capítulo 8, verso 2, que dice de la siguiente manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Vio qué poderoso versículo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. A modo genérico, cuando hablamos del pecado, podemos entender que el pecado es engañoso. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 3, verso 13, que el pecado nos engaña. El pecado es algo que nosotros pensamos y creemos como una verdad, pero que la Biblia dice que es una mentira. Desde el principio, el hombre se rebeló al plan y al diseño de Dios y le creyó la mentira al diablo y de esa forma pecó. El pecado no solamente que es una mentira, sino que el pecado esclaviza. Juan 8:34, Jesús dice: ustedes han sido esclavizados por el pecado. El pecado endurece el corazón del hombre a tal punto que le hace de él solamente su propia cosmovisión, su propia manera de vivir. No abre lugar a la verdad de Dios, a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios, a la enseñanza de Dios, al consejo de Dios. La Biblia declara también en Romanos capítulo 3, verso 23, que todos nosotros somos pecadores. No hay ni uno de nosotros que sea justo, santo. Todos somos pecadores. Y la Biblia confiesa: por ser pecadores estamos destituidos, estamos alejados de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice una verdad tremenda, consoladora para nosotros, en Isaías 53:5, que Jesucristo pagó la culpa por nuestros pecados. El pecado nos alejó de Dios, el pecado nos destituyó de Dios, el pecado nos hizo deberle a Dios, y Jesucristo vino, y dice Isaías capítulo 53, verso 5, que Él pagó la deuda de nuestro pecado. Primera de Juan 1:7 dice que su sangre nos limpió de todo pecado, que en la cruz del Calvario Él murió por nosotros y nos limpió de todos nuestros pecados. Y Proverbios 28:13 dice que si confesamos nuestros pecados con nuestra boca y nos alejamos de los pecados que hemos cometido, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es una perspectiva general del pecado, de lo que dice la palabra de Dios, pero yo quiero enseñarle algo un poco más específico, porque la carta a los romanos habla no solamente de los pecados, sino que habla de el pecado. Hay una diferencia que lo vamos a ver un poquito más adelante acerca de los pecados y el pecado. Pero la Biblia enseña que Cristo vino para perdonar no solamente nuestros pecados en plural, sino para hacernos libres de nuestro pecado en singular. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos entonces a ver el significado del pecado. La doctrina del pecado es una de las doctrinas que tiene más palabras en el original hebreo y en el griego para definir pecado. Yo le voy a mencionar algunas de las palabras. Por ejemplo, tenemos en hebreo 8 palabras para definir el pecado. Chatá, que está escrita en 522 veces y quiere decir errar al blanco, no dar en el blanco, no hacer lo que se debe. La otra palabra es ra, que quiere decir romper, arruinar, calamidades, mal. La otra palabra es pashat, que quiere decir rebelarse,
transgresión, awón, iniquidad, culpabilidad, shawat, descarriarse, acham, culpabilidad, está muy relacionado con lo que se hacía en el tabernáculo. Rashat, lo malo, se usa en los salmos, y ta'ab, extraviarse. Por lo tanto, esas palabras del Antiguo Testamento en hebreo significan todas esas cosas. Luego tenemos más de unas docenas de palabras en el griego que son cacaos, poneros, acebes, enoshot, camatría, adiquía, anamos, parabates, agnoim, planao, paratoma, hipócrisis. Todas esas palabras nos dicen o nos enseñan que el pecado es errar en el blanco. Yo le puse la descripción más directa sin usar todas estas palabras para que ustedes no se confundan, pero el pecado es errar al blanco. El pecado es aquello que va contra la norma que Dios establece. En otras palabras, es desobedecer a Dios. El pecado puede tomar muchas formas, muchas maneras, y el pecado es también de comisión y de omisión. Comisión es hacer lo malo que Dios no quiere que yo haga, y omisión es dejar de hacer lo bueno que Dios quiere que yo haga. Por lo tanto, esa es la definición del pecado. En el Antiguo Testamento, vamos a hablar ahora del pecado fundamental, del pecado primordial. En el Antiguo Testamento, el pecado del cual más se habla es el de no amar a Dios. Tenemos un cuadro en el jardín del Edén. Dios preparando toda una atmósfera, todo un escenario para que Adán y Eva se gocen en su presencia. Tenemos a Adán y a Eva escogiendo oír, obedecer, seguir el camino de la serpiente, del engañador, del diablo, que de alguna manera trató de distorsionar la verdad de Dios para confundir la mente de Adán y Eva, y de alguna manera los primeros hombres dejaron de amar a Dios porque creyeron que la manera que les ponía la serpiente o que ellos intentaban escoger era la manera mejor para ellos. Entonces no amaron al Señor, no amaron lo que Dios les dio, y así consecutivamente vemos ese mismo pecado en todos aquellos que se apartaron de Dios, en el mismo pueblo de Dios, Israel. En el Nuevo Testamento, el pecado primordial, principal, es no creer en Jesús, que de alguna manera es igual al pecado del Antiguo Testamento, porque Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo, dice Timoteo, es el único mediador entre Dios y los hombres, y todo aquello que rechacen el nombre de Jesús, pues entonces no quieren llegar a Dios. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá más la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Escuchó lo tremendo que está este versículo? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, lo que tiene es la ira de Dios sobre él. El primer pecado, o el pecado fundamental, es no creer en Dios, es no creer en Jesús, es no aceptar que Él es suficiente para nosotros. Por eso es que el primer mandamiento, al mismo tiempo, se constituye en amar a Dios con todo el corazón, en amar a Dios con toda la fuerza, en amar a Dios con todo el alma, con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser, porque si el primer pecado es no amar a Dios, o si el pecado primordial es no amar a Dios, el primer mandamiento tiene que ir en contra de ese pecado. Es decir, debemos amar a Dios con todo lo que tenemos. Ahora, cuando Jesús habló de la venida del Espíritu Santo, Él dijo algo fundamental. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el tema que nos toca hoy es pecado. Dice de pecado. Ahora no dice de muchos pecados, dice de un solo pecado, de no creer en Dios. Verso 9, Juan 16:9, de no creer en Dios. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra y está convenciendo a la humanidad para que crean en Dios. Ahora, el gran
pecado que nos lleva al infierno no es la borrachera, no es la fornicación, no es el adulterio, no es el robo, no es la lascivia, no es la envidia. No, el pecado que lleva a toda la humanidad al infierno es no creer en Dios. Por lo claro que el resto de los pecados también tienen consecuencias y no le agradan a Dios, pero todos esos pecados se desprenden de no creer en Dios, de no aceptar que lo que Dios nos dice es lo correcto, es lo verdadero, es lo que nos conviene. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tipos de pecadores. La Biblia enseña que somos pecadores tanto por constitución como por profesión. Cuando la Biblia habla constitución, es que tú y yo hemos heredado el pecado de Adán y de Eva. Nos hemos constituido pecadores porque somos descendientes de ellos. Ahora, cuando la Biblia habla que somos pecadores por profesión, es que no solamente somos pecadores porque somos descendientes de ellos, sino porque cada uno de nosotros ha elegido hacer pecado y cometer pecado. Como dice Romanos capítulo 3, verso 23, cada uno de nosotros es pecador. Todos somos pecadores. Todos estamos desagradando a Dios. Y cuando aceptamos al Señor Jesús y cuando nos apegamos más a Él y cuando queremos obedecerle, escuche esto, qué tremendo, es cuando más cuenta nos damos que somos pecadores empedernidos. Que somos intrínsecamente, tenemos el mal. Cuando estamos lejos del Señor, creemos que somos buenos, que todo está bien, pero cuando nos acercamos al Señor y tratamos de cumplir los mandamientos que Él nos manda, nos damos cuenta que hay en nosotros un impedimento, que somos pecadores en verdad. Por lo tanto, la Biblia dice que somos pecadores tanto de constitución como pecadores de profesión. Vamos a ver algunas diferencias entonces entre el pecado y los pecados. Número uno, los pecados están en plural. El pecado está en singular. Los pecados son los actos que nosotros hacemos. El pecado es una intención maligna que seduce nuestros deseos para que nosotros cometamos pecado. La carta a los Romanos habla de los pecados y de el pecado en singular. Algunas diferencias que podemos ver entre estos dos son las siguientes. El pecado está en la carne, mientras que los pecados están en nuestra conducta. Es externo, es lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras lenguas, con nuestras emociones, pero el pecado está dentro, en nuestra intención. El pecado es un principio en el hombre. Los pecados son actos cometidos por los hombres. El pecado es una ley en nuestros miembros. Los pecados son transgresiones que cometemos. Es abrogar la ley, como decíamos ahorita, no darle al blanco. El pecado es lo que somos. Los pecados son lo que hacemos. El pecado está en la esfera de nuestra vida. Los pecados están en la esfera de nuestra conciencia. El pecado gobierna nuestra vida. Los pecados nos acusan en nuestra conciencia. El pecado es considerado como una sola entidad. Los pecados son considerados caso por caso. El pecado está relacionado a la santificación. Los pecados están relacionados a la justificación. Ok, ahora mira esta última. Del pecado debemos ser librados. De los pecados debemos ser perdonados. Cuando tú y yo llegamos al Señor Jesús, teníamos una conciencia que nos acusaba de los pecados. Una vez que, como dice la palabra, el que confiesa sus pecados y se aparta, recibimos perdón. Ahí terminó el tratar con los pecados y empezamos a tratar con el pecado. Cuando empezamos a ver los mandamientos del Señor, lo que Dios quiere para nosotros, y empezamos a batallar internamente, porque hay una voz en nuestra mente, hay una voz en nuestro cuerpo, hay una seducción en nuestros miembros que dice: no vayas a la iglesia, no ores,
no ayunes, no ores, no adores, quédate en la casa. Esa voz que nos inclina a hacer los pecados es lo que se llama el pecado. Esa intención que tenemos dentro nuestro. Eso no necesita perdón. Eso necesita liberación. Y el problema de los cristianos es que tratan con el pecado como identidad singular, como con los pecados. Y dicen, ay Señor, perdóname esta intención que tengo de no ir a tu casa, de no adorarte, de no bendecirte, de perdón. Y eso no lleva perdón, eso lo que lleva es liberación. Tú necesitas ser liberado del poder del pecado. Avanzamos un poquito más, vamos a ver 3 aspectos fundamentales del pecado que nos ayudan a entender cómo tratar con él. Número 1, tú y yo debemos entender que el pecado está delante de la presencia de nuestro Dios. No nos engañemos, porque muchas veces nosotros lidiamos con el pecado como si nosotros fuésemos los únicos que conociésemos el pecado. Pero déjame decirte algo, antes de tu persona y de mi persona, los pecados están en la presencia de Dios. La palabra enseña que Dios es omnisciente. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Ese atributo del Señor, que Él todo lo sabe. Así que no hay solamente pecados extrínsecos, sino hay pecados intrínsecos. Pecados en tu mente, pecados en tus emociones, que aunque tú tratas de disfrazarlo ante tu familia, ante tus hermanos, en tu mente hay pecados que están allí ya acumulados, que Dios lo sabe. Y nosotros debemos entender a la hora de tratar con el pecado es que lo primero que debemos saber es que Dios sabe todas las cosas y Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente, conoce nuestros actos, lo que hemos hecho escondido, que el pastor no se ha enterado, que la iglesia no se ha enterado, que nadie se ha enterado, ya Dios lo sabe. Lo primero que tú y yo debemos saber es que el pecado se registra en la presencia del Señor. Ahora, tú y yo podemos estar cometiendo pecado y haber pecado y nosotros no saberlo. Déjame darte un ejemplo. Cuando tú estacionas en un lugar y te ponen una multa, te la ponen a la chapa, esa multa va a la comisaría, pero tú no te sientes culpable de esa transgresión de tráfico hasta que no llega por el correo la multa a tu casa y tú abres la multa y tú entiendes que tú has abrogado esa ley de tráfico. Y entonces cuando tú conoces que has abrogado esa ley de tráfico, tú te sientes culpable. Así funciona con el pecado. Muchas veces nosotros no nos sentimos culpables de pecar porque no sabemos que hemos pecado, porque nadie nos lo ha dicho o porque no hemos leído algún mandamiento que nos culpe de que hemos transgredido la ley. Pero una vez que nosotros abrimos las Escrituras o alguien nos habla de los mandamientos del Señor y conocemos que hemos transgredido la ley, nos sentimos culpables de los pecados. Ahora escucha esto, tu conciencia es la que te deja saber que eres pecador delante de Dios. Que hay un registro de pecado, así como la multa viene por el correo y tú la abres y la carta de la multa te dice, abrogaste el tráfico. Así cuando tú abres las Escrituras o escuchas a alguien predicando o escuchas a alguien hablando del Señor, cuando tú abres las Escrituras y tú dices, bueno, soy culpable de pecado porque esto la Biblia no lo aprueba. Nosotros, si no conocemos las Escrituras, nosotros podemos sobornar nuestra conciencia de los pecados que hemos cometido. De hecho, la mayoría de los cristianos tratan de sobornar la conciencia. Pastor, ¿cómo se soborna la conciencia? Haciendo buenas obras. Le hice algo malo a alguien y luego, para que mi conciencia se sienta aliviado, yo hago buenas obras con esa persona para equilibrar. Es como una balanza. Las cosas malas que le hice y le hice cosas buenas, y luego cuando voy delante de la presencia de Dios, le digo, Señor, yo hice esto malo, pero también hice cosas buenas, así que no soy tan culpable. Eso es soborno de la conciencia. Pero cuando la Biblia nos dice que algo es pecado, nosotros no necesitamos sobornar la conciencia, nosotros debemos
arrepentirnos, confesar nuestros pecados, alejarnos de nuestros pecados para nosotros recibir, bendito sea el Señor, recibir perdón de nuestro Dios. Y en tercer lugar, donde está el pecado, es en nuestra carne, es en nosotros mismos. Cada día que te levantes hay una intención pecaminosa que va a llevar tus miembros a hacer lo malo. Por lo tanto, yo debo entender que primero el pecado está a la esfera de Dios. Segundo, el pecado está a la esfera de mi conciencia cuando yo entiendo o la Escritura me muestra que yo soy pecador. Y tercero, el pecado está en mi carne. Yo debo tratar mi cuerpo como un cuerpo pecaminoso y debo, como predicábamos hace 2 domingos atrás, debo ofrecerme a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué cosa es esto de ofrecerme? Es entregarme a Dios completamente, para que Dios tome control de mi cuerpo. Es ofrecerle a Dios mis miembros para que Él me llene, para que el Espíritu Santo tome mi vida. Es no moldearme al mundo, separarme de las cosas del mundo. Es transformarme cada día a la imagen de Cristo para yo poder vencer esa ley pecaminosa que hay en mí. Romanos capítulo 8, verso 2 me dice que hay 2 leyes en oposición. La ley del pecado que está en mi carne y la ley del Espíritu. Dentro de ti hay una batalla. No de ti, de todos los seres vivientes hay una batalla. Está la ley de la carne que te está empujando a desobedecer a Dios, es decir, a pecar. Porque recuerda, rememorizamos, el pecado está donde Dios, que lo sabe todo. El pecado cuando llega a mi conciencia, está en mi conciencia, pero el pecado constantemente está en mi carne, que me obliga, me empuja a desobedecer a Dios. Y está la ley del Espíritu de vida que está en nosotros. Hay una batalla, hay una lucha que tú y yo debemos entender que está sucediendo dentro de nosotros. Y algunos cristianos, cuando sienten que son empujados a pecar, se sienten culpables. Algunos cristianos, cuando hacen algo mal y el Espíritu les reprende, se sienten como que no merecen lo que Dios quiere darle. Pero déjame decirte, si sientes esa batalla dentro de ti, si sientes esa lucha dentro de ti, si hay un constante batallar cada día, eso es una buena señal. Eso es que el Espíritu está viviendo dentro de ti. Las personas que pecan y no lo reprende su conciencia, no lo reprende el Espíritu, no lo reprende Dios, es porque están completamente en tiniebla. Cuando tú y yo hacemos algo malo y hay una batalla por no hacerlo o por no seguir esa intención, es que la verdad de Dios, la luz de Dios, ha entrado en nuestra conciencia como una luz y ha resplandecido en nuestro interior y ha iluminado lo que hay malo en nosotros. Ahora, la Biblia nos da una solución para que nosotros podamos vencer esa ley de pecado que está en nosotros. Número 1, tú y yo necesitamos creer completamente que Jesús cargó nuestros pecados y pagó nuestros pecados. Él trabajó con el problema de los pecados que nosotros hemos cometido, pero trabajó también con el problema del pecado que nos impulsa a pecar. Número 2, tú y yo debemos estar vigilantes para que esa ley de pecado que está en nosotros no nos seduzca, no nos engañe, no nos impulse, no nos conquiste. Y número 3, tú y yo necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Y aquí quiero pararme. De la única manera que tú y yo vamos a poder tratar con el pecado que está en nosotros es aprendiendo a andar en el Espíritu. Te recuerdo, los pecados llevan ¿qué? Perdón. Una vez que tú pediste perdón por los pecados, lo confesaste, te apartaste, hay perdón por tus pecados. Pero el pecado necesita liberación y tú no te puedes librar del pecado. Ni tu fuerza, ni tu voluntad, ni tu inteligencia, ni tu experiencia, ni tus años vividos en el cristianismo te pueden librar de la ley del pecado. El único que te puede librar de la ley del pecado es el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice en el capítulo 7, hay 2 leyes operando en mí.
la ley del pecado y la ley del espíritu. Y lo que yo quiero hacer, no puedo hacer. Él ilustra una batalla en su interior y luego dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, quien nos ha librado de la ley del pecado por la ley del espíritu. Y dice algo interesante: los que han sido librados y los que están siendo librados de esta ley son los que andan en el espíritu del Señor. Qué hermosa y qué maravillosa verdad. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Déjenme leérselo literalmente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dos cosas importantes: estar en Cristo, y el apellido es andar en el Espíritu. Tú y yo necesitamos, para vencer ese impulso pecaminoso que hay en nosotros, aprender a andar en el Espíritu. Y Pablo describe este andar en el Espíritu como pensar en las cosas del Espíritu más adelante en los versículos posteriores. Pensar en las cosas del Espíritu. Tú y yo necesitamos ejercitarnos, pensar más en las cosas del Espíritu que en las cosas de la carne. No solamente dice pensar, sino que dice ocuparnos de las cosas del Espíritu. ¿Sabes qué cosa es ocuparte? Poner en práctica tu pensamiento. Leer la Biblia, meditar, alabar, adorar, ayunar, congregarte, estar ocupándote en las cosas del Espíritu. Y Pablo como que redondea al final y dice: necesitamos vivir en los asuntos del Espíritu. ¿Qué cosa es vivir en las cosas del Espíritu? Es dejar de vivir tu vida material con tus propósitos materiales, carnales, terrenales, y es entregarte al Señor y es vivir en el Espíritu. El capítulo 8 entonces nos habla de la ventaja que hay de vivir en el Espíritu, que trae una completa liberación del pecado que está en nosotros. Número 1, cuando vivimos en el Espíritu, obtenemos paz. Hay una paz en nuestro interior que se desarrolla, hay una paz que nos conquista, hay una paz que nos envuelve. Tú y yo estamos confiados que las batallas que tú y yo tenemos no van a ser libradas por nuestras propias fuerzas o prudencias, van a ser libradas porque el Espíritu está en nosotros. Si el Espíritu de aquel que hizo resucitar de los muertos a Jesús está en vosotros, a vosotros también les hará resucitar. Y si el Espíritu que hizo vencer a Jesús está en vosotros, a vosotros también les hará vencer. El Señor ha enviado el Espíritu para que nos libre del pecado. Nos hace agradar a Dios. Es el Espíritu quien te muestra qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no. En muchas ocasiones vas a hacer cosas inducido y guiado por la carne, por el poder del pecado que está en ti para matarte, y el Espíritu te va a decir: lo que hiciste no está bien, o lo que pretendes hacer no está bien, porque Él va a testificarte qué le agrada a Dios. El Espíritu te testifica que eres un hijo de Dios. El Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y el Espíritu no les da testimonio que son hijos de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y el Espíritu les testifica que son hijos de Dios. El Espíritu vivifica nuestros cuerpos, Romanos 8:11. El Espíritu nos da vida, Romanos 8:13. El Espíritu nos guía, Romanos 8:14. Así como hizo con Jesús cuando salió al desierto a ser tentado, el Espíritu le dijo: ve al desierto. Y él fue guiado por el Espíritu del desierto. Nos hace clamar a Dios, Romanos 8:15. El Espíritu crea en nosotros un clamor de adopción que nos hace identificarnos con el Señor. El Espíritu no hace interceder, y Él intercede por nosotros. Romanos 8:26. Hay una persona divina que está clamando, que está intercediendo a favor tuyo y a favor mío. Por tanto, debemos de aprender a tratar con el pecado. Debemos de
entender que tenemos una batalla. Y esa batalla es espiritual. Y esa batalla está no solamente en nuestra mente, sino está en nuestro cuerpo. Y está también en la esfera que estamos viviendo en este mundo que está presidido por el diablo. Tú y yo necesitamos ponernos la armadura de Dios. Tú y yo necesitamos revestirnos del Señor. Tú y yo necesitamos saber que lo que nos impulsa a pecar no son los pecados que ya Dios nos ha perdonado, sino una intención que hay en nosotros provocado por el maligno y por la consecuencia de la raza humana que cayó, y necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo de Dios. 100%, totalmente. Decía hace 2 domingos atrás, ofrécete como un holocausto. La ofrenda del holocausto era total, era diaria y era voluntaria. Para vencer al pecado es precisamente así como tú y yo debemos entregarnos al Espíritu Santo. Totalmente, diariamente y voluntariamente. El número 1, el Espíritu Santo es un caballero. Nunca te va a tomar por la fuerza. Hay un canto que le enseñé a la iglesia hace muchos años en Cuba que se canta mal y que muchos años han pasado que lo hemos cantado mal. Espíritu Santo, apodérate, apodérate. El Espíritu Santo no se apodera de nadie. El Espíritu Santo viene cuando tú y yo le invitamos, porque Él es un caballero, Él es sensible, Él es todo amor, toda benignidad. Él es quien trae la manifestación del poderoso amor de Dios a nuestros corazones. Por tanto, Él nunca se va a apoderar de ti y de mí. Él va a venir cuando tú y yo le invitamos, cuando tú y yo le decimos ven, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida, cuando tú y yo nos entregamos totalmente, diariamente y voluntariamente. Él viene a ministrarnos. Cuando Él viene, nosotros aprendemos a andar en el Espíritu. Tú y yo somos fuertes, tú y yo somos vigorosos, tú y yo somos, escucha esto lo que dice la palabra, no es que vamos a ser más que vencedores. La Biblia no dice que vamos a ser en un futuro más que vencedores. La Biblia dice que tú y yo ya somos más que vencedores. Porque el escritor está deduciendo que tú y yo ya vamos a aprender a andar en el Espíritu. Cuando tú y yo dejamos que el Espíritu viva la vida de Jesús en nosotros y se pueda hacer real las palabras de Pablo que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando tú y yo hacemos eso, la ley del pecado va menguando, la ley del pecado se va debilitando, la ley del pecado va desapareciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos todavía están tratando con los pecados que tenían en el mundo que no han podido vencer. Esos necesitan confesión y necesitan apartarse. Pero si tú has venido al Señor y has dejado todos los pecados que posibles en el mundo, todavía tienes que tratar con el pecado. Esa ley que hay dentro de ti que te quiere impulsar a hacer lo malo, de esa nos libramos andando en el Espíritu. Déjame ilustrártelo para terminar. Cuando tomas un ave y te subes a un edificio y la lanzas, hay una ley que está operando en el ave y es la ley de la gravedad. Por el peso, la ley de la gravedad dice todo objeto que tiene un peso debe de caer. Pero hay otra ley que está en el ave y esa es la ley de vida. Esa ave, porque está viva y no está muerta, aletea. Y cuando esa ave empieza a aletear, desafía la ley de la gravedad. Así funciona. Cada mañana no te vas a poder librar de eso ni yo me voy a poder librar de eso. Hay una ley en nosotros que se llama la ley del pecado que va a intentar que nosotros nos alejemos de Dios y que hagamos cosas malas. Pero si andas con el Espíritu, va a haber otra ley que se llama la ley del Espíritu de vida, que te va a dar la fuerza suficiente, el poder suficiente, la autoridad suficiente para hacer que la ley del pecado muera, se subordine y se vaya fuera en el nombre de Jesús. Por lo tanto, Cristo vino no solamente para librarnos de los pecados, sino para librarnos también del pecado.